Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con reporte confidencial con el portal Sin Filtros de Mayor Petit y con el Monitor Mundial de la Diáspora. Vamos a nuestro acostumbrado programa itinerario académico con el profesor Genaro Mosquera y están invitados varias personas que él los irá identificando o ellos se identifican cuando tengan el derecho de palabra por primera vez. Así que, profesor Genaro, la introducción, una perspectiva a su criterio de lo que está ocurriendo, lo que pueda pasar el sábado en esta convocatoria mundial Bueno, y todo lo demás. bueno, dentro del marco de este programa itinerario académico, tenemos el deber de intentar dibujar a mano suelta una situación que influye lógicamente en la academia, que es la situación política complicada que está en Venezuela. Realmente lo que estamos aquí en el país, estamos sujetos a una enorme presión e incluso persecución, porque ya la cosa pasó a unos términos que definen una situación completamente distinta. Para mí, desde mi punto de vista, todo ese análisis conduce a que hay un aferramiento del poder, un desconocimiento de los resultados electorales, y eso tiene con el apoyo de poderes públicos que no existen, que están centralizados y que dependen directamente del Ejecutivo, y muy especialmente instrumentado por el sector militar, cuyo Estado Mayor prácticamente está gobernando en el país, y eso se traduce en que el Poder Ejecutivo está subordinado al poder de las armas. Eso tipifica, de acuerdo a una discusión que hemos tenido esta semana entre académicos y gente que está muy preocupada por la situación en Venezuela y las persecuciones internas, que esto ya tomó el camino de un golpe de Estado. Uh -huh. Se ha concretado un golpe de Estado porque se está tomando una dirección ilegítima desde el punto de vista de decisiones que está tomando el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, y no hay argumentos académicos que valgan, como se ha manifestado en el seno de las universidades, donde se ha denunciado que efectivamente no tienen competencia para estar validando un resultado electoral que fue totalmente orientado a la ganancia de Eduardo del Mundo González Urrutia, inobjetable, impecable, y que incluso invitados del régimen, como es el grupo de Naciones Unidas y el grupo de Carter, que fueron invitados, pues esos invitados resultaron criticones y finalmente abandonaron la fiesta y se pronunciaron adecuadamente. Es decir, que los propios aliados antaños, bueno, están notificando el resultado y lo desconocen olímpicamente, y como siempre, el bufón de la partida, que ahora se dedica a bailar públicamente, lo que está diciendo es que todo es culpa de un ataque cibernético y es culpa del imperio. En consecuencia, se justifica que él sea el presidente y bueno, y nada, entonces el asunto se traduce en que en base a un golpe de Estado se despliega entonces la fuerza pública, la persecución, la muerte se despliega en las calles de Caracas y en las calles de casi toda la República. Bueno, y prácticamente Tocorón y Tocuyito se convirtieron en campos de concentración. Ya las cifras son incontables, y todo el que hace algún tipo de apreciación que no les conviene, pues somos sometidos a persecución pública y a amenazas permanentes. Sí, De tal manera que eso es el típico esquema de un golpe de Estado, que define incluso situaciones que ya vivimos en el pasado, en Venezuela y en América Latina. Dentro de esa circunstancia, entonces lo que queda es la protesta pública. Y efectivamente, en todos los sectores sociales venezolanos, incluyendo el académico, bueno, la protesta es lo que nos queda pacíficamente, y mañana
sea, mejor dicho, el sábado habrá un despliegue mundial de protesta de este golpe de Estado. Y a dónde nos va a llevar esa protesta no sabemos, depende cómo se reprima o no se reprima, depende de quienes repriman y quienes no repriman, y eso marcará la pauta para conductas subsiguientes. De tal manera que nosotros, como responsables conceptuales que estamos examinando los escenarios políticos y sociales de una forma profesional, tenemos que estar muy pendientes de este escenario cuyo dibujo a mano alzada yo he presentado y que es una conclusión ya evidente, comprobable y que nos conduce entonces a una situación bastante compleja, donde yo creo que cada uno de los que estamos aquí presentes debe emitir un juicio para un poco orientar la opinión pública de la gente que va a concurrir a esas marchas, porque la protesta es la única vía que nos queda, y estimular a los países que van a ser afectados a participar en esto, porque francamente si no lo hacen, se puede disparar una migración casi igual a la que llevó a 8 millones de venezolanos a irse del país. Y el canal ya acaba de hacer una encuesta muy clara. Más de la mitad de la gente que se queda aquí, si el golpe de Estado se impone, se van a otra vez a todos lados. Y eso implica un cambio demográfico importantísimo y un impacto social considerable. Eso Eso, es lo que yo quería un poco sí, expresar, sí. y dejar en manos entonces ya de Juan Troconi la iniciativa de que este programa sea continuado y yo replegarme un poco por razones de salud, pero ya estaré en condiciones de acompañarles nuevamente. Muchas gracias por la atención. Segundo, sí, sí, seguro. No, no, no hay inconveniente que lo haga aleatoriamente, pues en cuestión en cuestión de su salud, ¿no? Desde luego, lo importante es que lo tengamos al alcance, pues para de repente consultarle alguna cosa. Pero de lo que usted acaba de poner allí, yo quisiera que Juan, Aurelio y Eliseiner me den un parecer sobre lo que se está organizando a nivel mundial, que es una movilización donde se aspira que no solamente se pronuncien los venezolanos que están en cada uno de esos países donde se está organizando el evento, sino que también ciertas comunidades locales de esas naciones se sumen a nosotros, nos manifiesten el respaldo para que se entienda que definitivamente este proyecto no está solo. Y yo creo que allí es donde se pone de manifiesto, no los gobiernos, sino los ciudadanos de esos países, que tengo entendido que muchas instituciones locales de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de España y de todo México inclusive, están prestos para de alguna manera pues sumarse a este voluntariado del sábado. Y el llamado de nuestros líderes del mundo, González y María Corina, ha sido, o sea, definitivamente clarísimo. Eh, Nunca convocaron a la violencia, el régimen la provocó de alguna manera para tener los argumentos que le permitan estar navegando hoy día en la trampa. Pero de todos modos también institucionalmente a nivel mundial, la Corte Penal Internacional, las Naciones Unidas, la OEA y Estados Unidos inclusive y la Unión Europea siguen trabajando en una solución que permita salir de este atolladero. Yo no sé cómo lo ven ustedes. Se fue la luz. Bueno, yo pido la palabra, levanté la mano. Adelante. Bueno, yo voy a empezar esta intervención con un refrán criollo que dice que mono no carga monito, sino un ratico. Ajá. Expresión coreana que la escuché ayer de una intervención magistral de Vladimir Petit sobre el tema militar. Ok. Y él plantea lo siguiente, que claro, todo el mundo sabe, nacionalmente e internacionalmente, que el gobierno, que Maduro perdió y perdió abrumadoramente. Lo cual significa que la popularidad, el respaldo popular prácticamente es muy poco, es inexistente. El gobierno de Maduro se mantenía de Chávez, un pilar que era el pilar militar y el pilar del respaldo popular del régimen. ¿Okay? Sí. Y una relativa institucionalidad que se derivaba de esas dos cosas. Pero ese pilar se cayó y le va a ser muy cuesta arriba a los militares
sostener a Maduro, porque todo el mundo sabe que las elecciones se perdieron. De modo que eso es por una parte. Por otra parte, según lo que yo he leído y he visto, las fuerzas militares están en su peor momento desde el punto de vista del apresto operacional. Ayer en la entrevista se decía que aquí en Estados Unidos la talla de los oficiales es L en promedio. En Colombia es M, en Venezuela la talla es 2XL. O sea que, Estados Unidos tiene 200 generales y en Venezuela hay 2000 generales, una cosa absurda totalmente. Entonces, es muy probable que las Fuerzas Armadas no puedan continuar de la manera que están continuando, porque la falta de sostén popular no es un factor sumamente importante para ellos poder tener una fuerza determinante porque está el pueblo, como bien sabemos, resistido a aceptar el fraude. Claro. De manera que la protesta callejera, todas estas cosas que van a suceder y que continúan sucediendo, es una manifestación evidente de que eso va a pasar. Ahora, esto no se va a quedar así. Algo va a suceder. No sé cuándo. De aquí a 4 meses, de aquí a un mes, algo va a suceder, porque estamos en ese caso que decía Keynes, que lo inesperado es lo que siempre sucede, no lo inevitable. De manera que yo pienso que debemos apoyar, debemos estar muy de acuerdo con lo de la protesta. Si en la calle no hay salida pública y del espacio exterior, ya vemos que Brasil y Colombia se enredaron. Sí. Y el canciller de Colombia propone una situación que hasta el propio gobierno rechaza. Yo digo que están locos, ¿cómo vamos a repetir las elecciones? De manera que esa esperanza que se tenía de que Brasil, México y Colombia pudieran colaborar, para mí se murió. Pero queda el resto del continente, el resto de Europa, y desde luego que Venezuela, todo el mundo sabe que en Venezuela hubo un fraude. Ahí no hay, y más con estos informes de las Naciones Unidas y con CAR. De manera que hay que esperar los acontecimientos, porque están, como decía alguien, en pleno desarrollo. Así es. Bueno, ahora, pero hay un factor que preocupa enormemente y es que tenemos un régimen desde lo institucional y lo civil, desde el punto de vista de lo que hemos tenido en estos 25 años, tiene unas alianzas, unos vínculos con lo más sórdido que pueda haber, y usted sabe cuáles son los aspectos a los que me refiero, vínculos con la guerrilla colombiana, con el narcotráfico. Se han hecho una serie de señalamientos, aparte de los capitales acumulados que tienen muchísimos de los capitotas del régimen en estos 25 años y que los tienen colocados en distintas partes. Yo me imagino que lo que están buscando es alargar y crear todo este conflicto para ir ajustando su huida de manera que se les garantice afuera, porque inclusive han pedido salvoconducto, algunos se dicen, y están negociando su huida, pero sujetos a que no les toquen los que pudieran haberse mal habido en este tiempo, ¿no? Entonces ahí se están conjugando una cantidad de factores que no es fácil decirle a los militares, miren, los de abajo, levántense contra la cúpula. Lo que sí está claro es que el PSV quedó sin pueblo y el régimen está sin pueblo. Y las elecciones del 28 de julio lo demostraron. Y por eso es que yo siento que la comunidad internacional está actuando con claridad porque he venido percibiendo en las últimas cosas que he estado leyendo que aquí es el fin del comunismo a nivel hemisférico. Se va a acabar con Cuba y con todo eso de una buena vez. Yo no sé por qué lado ni cuál es la figura, pero lo que sostenía Cuba era el régimen venezolano. Después no le queda ningún otro país, por muy izquierdista que sea, que les pueda apoyar económicamente. ¿Entiendes? Entonces ahí está en juego ese elemento que yo no sé cómo lo ven los otros participantes del foro. ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, yo puedo hacer algunas consideraciones. Adelante, Juan. Bueno, en primer lugar, yo creo que nosotros tenemos que convencernos de que esta es una confrontación que no es inmediata. Y no es política, y no es política, ¿sabes? Y no es del todo política. Ajá. Hay varias facetas en el Sí. proceso.
Pero lo importante es que nosotros no podemos pretender que le vamos a encontrar una salida inmediata. Nosotros tenemos una fecha tope que es enero, Sí, que es cuando debería de ocurrir la transmisión de responsabilidades de un presidente hacia el presidente electo. correcto. De manera que podríamos exigir el inicio de la gestión del Edmundo González Urrutia a partir de, creo que es el 20 de enero. Sí, Eso nos coloca en 5 meses de tira y encoge. Eh, la estrategia a jugar durante estas etapas tiene que ser muy bien administrada. claro. Por un lado, nosotros tenemos que destacar que existe un nuevo formato en lo que está ocurriendo en el manejo del Estado venezolano. Sí, Ellos llegaron a ser gobierno a través del formato de la democracia e inmediatamente la contaminaron con un modelo de la revolución bolivariana, alterando las reglas de juego que estaban establecidas en el pacto social. claro. Ese formato han estado manejándose en la cuerda floja durante 20 y pico de años, pero con lo ocurrido ahora el 28 de julio y las conductas a las cuales han llevado a la Asamblea Nacional, al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo y a la propia Fiscalía, le han desdibujado el formato y Exacto, estamos ante una nueva realidad. exacto. Ellos tienen ya ante el mundo, no solamente ante lo interno, sino que ante el mundo, han demostrado que lo que estamos en presencia es de una dictadura con todos los hierros, con Sí, todos los hierros, y en donde la única cosa que los está manteniendo es el manejo de la fuerza a través de las policías y a través del estamento militar. no, pero es que hay algo ahí más adicional que inclusive lo está considerando la Corte Penal Internacional y ya se introdujo un escrito, que es que ha habido una agresión foránea utilizando al grupo Wagner de Rusia y a las avispas negras de Cuba. Y eso es gravísimo y eso sí lo contempla el Estatuto de Roma, ¿verdad? Donde de alguna manera por esa vía se puede perfectamente movilizar otras fuerzas y otras estrategias para sacar al régimen de circulación. Lo, Pero eso es lo que estaba gravísimo. señalando José Antonio es que nosotros tenemos la necesidad de administrarnos políticamente atacando o descalificando la estructura política, porque el mundo siempre pretende manejar estas cosas con una gran delicadeza, con sutileza, cuando nosotros lo que tenemos adentro es una estructura vandálica al frente del Estado venezolano. Así es. Entonces nosotros tenemos que seguir demostrando que con esta gente hay que actuar con mayor formalidad. Y el Vamos a, mundo democrático tiene que empezar a poner en juego los distintos mecanismos que se tienen para poder continuar haciendo presión para que se produzca la implosión interna, que es lo que finalmente nos va a dar la solución. Porque nosotros no podemos pretender que van a ser desde afuera que van a venir las fuerzas para para resolvernos el problema interno. Tiene que haber una implosión interna a nivel de las Fuerzas Armadas. sí, bueno, ok, eso es lo que se esperaría. En todo caso, alguien me ha dicho, yo quiero que Elicerna me dé su parecer también. Elicerna, hay quien ha dicho que en estas circunstancias en que estamos y en este tránsito de aquí a enero, ya el señor El Mundo y su equipo deberían estar constituyendo, por ejemplo, su casa militar. Tiene que haber algunos militares que estén prestos a acompañarlo y que se presenten frente al país y Nosotros no frente al somos mundo. gobierno todavía, José Antonio. No, pero Nosotros no podemos plantearnos eso. no, pero le corresponde, por la constitución le No, corresponde tener su casa militar ya en la transición. Bueno, ¿No? mira, eh, buenos días a todos, a la audiencia. Este, yo no quisiera estar en los zapatos de los personeros del gobierno porque no la tienen muy fácil. En primer lugar, suscribo las palabras del amigo Aurelio Seche, donde ellos ya perdieron el pueblo y fue demostrado el 28 de julio.
inventaron un fraude que fue descubierto gracias a la tenacidad y a la inteligencia pues que lograron montar María Corina y sus equipos para comprobar y dar certificados de que ese triunfo fue real, y ahí están las actas, están todos pues debidamente cotejado y comprobado, que lo tiene el mundo entero. Por eso ese informe de la Organización de Naciones Unidas, por eso también el Centro Carter se han pronunciado, y muchos de los presidentes del mundo. Ahora, ¿qué toca? El gobierno eso es un barco que ya hizo agua, pues. Es cuestión de tiempo que se termine de ir al fondo. Y eso le va a llegar, porque no hay forma de que ellos mantengan la gobernabilidad en esas condiciones, sin pueblo. Y en las Fuerzas Armadas, ¿cómo no? Tienen un generalato ahí que está con ellos, pues bueno, lo corrompieron y están disfrutando pues de esos recursos. Pero aguas abajo de las Fuerzas Armadas, allá hay descontento, y también lo vimos en el Plan República, que muchos de los miembros del Plan República daban los resultados, y si no, les daban las papeletas a los testigos para que las llevaran al destino que tenían. O sea, colaboraron en ese sentido. No hubo represión, no hubo en el momento del acto de la votación, que sí lo veíamos en otras oportunidades. Entonces, ya el mundo sabe lo que ocurrió, y entra un proceso de negociación. Aparte de ello, les están descubriendo muchas cuentas soterradas en diferentes países donde se las han ido bloqueando, entonces los están cercando. Ahora, ¿qué pasa? También tenemos que tomar en cuenta que el mandato de Nicolás Maduro es hasta el 10 de enero del año 2025. Entonces tenemos ese espacio para ir avanzando. Pues. El llamado de este sábado es muy importante, tanto en lo interno en Venezuela, que se sienta esa movilización, esa manifestación, esa protesta, pero también en los diferentes países donde nos vamos a congregar los venezolanos que estamos dispersos por todo el mundo. Claro. Porque ahí vamos a levantar una voz y vamos a dejar saber, pues, pero también hemos visto que muchos parlamentos ya se han pronunciado y están pues abogando porque en verdad se dé lo justo, que es la proclamación como presidente electo a Edmundo González, que sí lo logró con una amplia mayoría, y eso no es un secreto para nadie, eso lo sabe todo el mundo. Claro. Ellos recurrieron al TCJ, pero no hayan cómo soportar, porque no van a demostrar con un acta verídica que ahí están sus resultados. Entonces, es cuestión de tiempo, pero tengamos fe y tengamos confianza, y confiemos en la dirigencia, pues, tanto de Edmundo González, María Corina, que están a la cabeza, para que esto se logre y en definitiva podamos cobrar ese triunfo, que es lo que todos queremos y deseamos. Sí, nosotros, bueno, desde aquí justamente estamos haciendo este tipo de programas porque lo que queremos alentar en la gente es la mejor posición posible a nivel de calle, que no haya confrontaciones, y esa es la forma de demostrarles que quienes ganaron son demócratas y ellos no, y que el mundo lo entiende, lo termine de entender así, y nos den el respaldo que todavía falta, y tomen las medidas que haya que tomar que sirvan para, de alguna manera, deponer este régimen, porque empezando que ya no se habla de fraude, se dice que dieron un golpe de Estado, y el Tribunal Supremo se ha abrogado la auditoría de las actas si llegara el momento. Yo creo que a ellos no les corresponde, según muchos juristas. Entonces, esta auditoría tiene que ser internacional y bien independiente si es que se llegara a ese caso, ¿no? Un asunto importante que se me olvidó mencionar es que un análisis de las mesas electorales en todos los sitios militares, la escuela militar, Fuerte Tiuna, etcétera, etcétera, Maduro pierde
abrumadoramente. Es la misma. Entonces, eso lo sabe la gente. O sea, quienes votan en los estamentos militares, los civiles que viven ahí, los militares que viven ahí. El de la escuela militar es significativo, ¿no? Y eso lo puede ver uno con toda esta información que está. Es una información que está pública. Uno busca las mesas en el Instituto Capital, Escuela Militar y tal, y las ves allí. Creo yo que se pueden ver. Yo no las he visto, pero creo que esa información está levantada Sí. porque alguien comentó que los militares fueron muy colaboradores con el proceso de entrega de actas a los testigos. Eso era todo, amigo. Genaro está todavía por allí. Genaro. Sí, como no, me Bueno, gustaría para que, cerrar, para porque que, para que redondees el análisis. claro. Bueno, yo creo que el venezolano común ha pasado del desengaño a la indignación. En este momento, aquí en Venezuela, la adrenalina ha subido poderosamente. La indignación está en la calle. Sí. Y esa indignación es frente a los poderes públicos, cuya, como ustedes bien lo han señalado, cuya autonomía y separación de poderes no existen. Y ellos están intentando darle crédito, darle una falsa institucionalidad, y eso lo que implica es que en este periodo de tiempo que se inicia la semana que viene, pues está asignada por una poderosa movilización popular, y todo indica que hay que desmontar los poderes públicos y darle a este régimen un empujón final, aprovechando un montón de circunstancias favorables. Y por ahí se habla también de elecciones, pero claro. Eso está descartado. No Eso hacen, lo descartó el señor El Mundo y todos. sí, pero no hacen la aclaratoria de vida. Aquí lo que estamos hablando es no solamente desmontar el golpe que se ha dado, sino apresurar la transición Eso. con la elección de alcaldes, gobernadores e integrantes de la Asamblea Nacional, que son una traba formidable para el año que viene. De tal manera que esos son los objetivos prioritarios cuyo esquema tiene que ser planteado en manifestaciones, en movilizaciones públicas y en la opinión que los académicos tienen que suministrar como orientación general a la población venezolana. Creo que Pero con esto, un régimen, Genaro, un régimen que está como está, guindando y sin pueblo, no tiene las facultades, sobre todo después del proceso del 28, de hacer convocatorias para otro tipo de elecciones. Eso le correspondería a un nuevo gobierno. no necesariamente, eso tiene una preparación importante, porque una vez que se inicia el gobierno en enero, la asamblea va a estar allí. Pero es que no tenemos Consejo Nacional Electoral que la maneje, porque Bueno, según ellos están justamente tan de eso se hackeados. trata de eso se trata la transición. Exacto. La Mira, transición no solamente resuelve los problemas inmediatos, hay un problema político por delante y hay que enfocarlo muy claramente. Claro, mira, claro. Genaro, no olvidemos que el Tribunal Supremo de Justicia continúa en su labor y va a decir que las elecciones las ganó Maduro. Ese es un proceso que Sí. viene. Bueno, hoy se Eso es fueron de cierto. vacaciones. Va a agregar, ahora, que eso sea La creíble. constituyente es un escenario necesario. Por ejemplo, Sí. Ah, bueno, por eso supuesto, iba a eso referir. estamos claros, pero eso es más adelante, todavía no es la oportunidad. No, estamos en una Sí. lucha. Hay que preparar todos los esquemas, un plan de trabajo. No, Si no, no hay bueno, un plan, no hay nada. yo estoy en un grupo que estamos trabajando sobre la constituyente y diseñando qué constituyente y qué reforma de la constitución. O sea, venimos trabajando en ese grupo, pero no es este el momento. Hay que dar un poquitico más avance cuando sea el momento propio de dar El y único puntito resolver. de avance en este momento es empujar, dar el golpe final. Así es. Y Bueno, después, Cobrar. la Lo que nos constituyente. falta es cobrar. Todo el trabajo se hizo. Se organizó, se votó, la gente cumplió, se rescataron las actas, se pasó la información. Ahora lo que nos falta es cobrar, y eso es lo que viene. y es que lo que intentamos determinar, lo que se intenta determinar este sábado es que la gente siga cumpliendo, porque el triunfo es de ellos, es del pueblo, no de los partidos Sí. políticos. ¿Ok? Así es, así es. Sí, entonces Bueno, vamos a ver el sábado y la semana que viene. Entonces evaluaremos en frío todo lo que ocurrió este fin de semana y cuáles son las perspectivas adicionales que se pudieran empezar a manejar. ¿Ok? Perfecto. Bueno, luego. Bueno, Bueno, muchas gracias.
Placer. Gracias. Un No. placer. Saludos, amigos. Gracias a ustedes por Igual, nos mantenemos en comunicación. Seguro, seguro. Seguro. Gracias por estar en Saludos. Itinerario Académico con el profesor Genaro Mosquera y con nosotros en Radio Victoria con eso Televisión, porque es importante que la gente de la academia se exprese permanentemente para que la ciudadanía entienda pues que hay vías, que hay soluciones y que hay que seguir confiando en que por algún lado llega la solución definitiva. Gracias por su tiempo. Igual.